Francesa, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que la Revolución Francesa, en este caso, lo que hubo fue que se implementó una serie de cambios que, digamos, le cortaron la cabeza al rey y se implementó, en este caso, una república, ¿no? Una república. Entonces, las repúblicas, en este caso, lo que hacen es dividir el poder en tres momentos: el poder ejecutivo, ¿no? El poder legislativo y el poder judicial. Y entonces, parte de esto, de aquí surgieron todas las democracias que conocemos, es decir, todo el proceso histórico, ¿no? Que vimos atrás, parte de lo que somos ahora, por ejemplo, de poder ir a votar, elegir candidatos, tener gente cuidando las urnas, organizando las elecciones, en fin, todo eso lo tenemos desde acá, de la Ilustración y la Revolución Francesa. Entonces, obviamente, con el paso del tiempo también han ido cambiando, en este caso, los regímenes políticos. Y entonces los regímenes políticos, en este caso, son tan variados que, por ejemplo, el más conocido y el que nosotros vivimos es una democracia. ¿Por qué? Pues porque todos podemos salir a votar, ¿no? Podemos salir, escoger el candidato que queramos, en fin. Pero también tenemos otras formas de gobierno, por ejemplo, que son, por ejemplo, la monarquía, ¿no? Ajá, a ver, aquí es que no puede entrar Rubén, se está como atorado. No, por ejemplo, tenemos la monarquía. Ajá. Entonces, las monarquías es donde gobierna un rey, ¿no? Gobierna un rey. Y las monarquías, podemos tener monarquías, en este caso, monarquías absolutas, ¿no? O sea, las monarquías absolutas es donde solamente gobierna el rey y no decide nadie más. Por ejemplo, países como Dubái, ¿no? Como los Emiratos Árabes Unidos, todo ello, Arabia, ahí son monarquías absolutas. ¿Por qué? Porque solamente gobierna el rey. Y hay otro tipo de monarquías que se llaman monarquías constitucionales, ¿no? Constitucionales. Las monarquías constitucionales es donde, en este caso, gobierna, en este caso, el rey, pero basado en un congreso. Es decir, el Congreso tiene un primer ministro y el rey. Entonces, entre ellos gobiernan. No es solo el rey, como en una monarquía absoluta. Entonces, por ejemplo, una monarquía constitucional, por ejemplo, sería España o sería Inglaterra, ¿no? Donde obviamente vemos a la reina Isabel, sí, pero tenemos el primer ministro, por ejemplo, Boris Johnson, y ellos son los que gobiernan. Y realmente quien tiene mayor peso en el poder es el primer ministro, ¿no? Ni siquiera la reina, ¿no? Entonces, ahí va eso. Y luego tenemos otros regímenes, en este caso, que son las dictaduras, ¿no? Entonces, ahora que se habla mucho de dictadura y no sé qué, bueno, una dictadura, por ejemplo, es donde se puede tener un gobierno basado en lo militar. Es decir, donde los militares tienen el poder, en este caso, el control del gobierno, y pueden poner ya sea a un militar como suyos o pueden poner a un presidente, pero que gobierna, en este caso, bajo el dominio de los militares. Es decir, los militares lo pueden poner, lo pueden quitar cuando quieran. No, en las dictaduras no hay elecciones, ¿no? En las dictaduras no hay libertad de expresión, ¿no? En las dictaduras, por ejemplo, no hay partidos políticos porque solamente hay un partido político, en fin, ¿no? Entonces, no sé, esto es una dictadura, ¿no? Esto es básicamente lo que hay. México dista mucho de ser una dictadura porque tenemos muchas fallas en nuestro sistema democrático, ¿no? Es muy reciente, pero prácticamente tenemos todo esto, ¿no? Tenemos libertad de expresión, libertad de circulación, tenemos partidos políticos, tenemos elecciones, tenemos libre mercado, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, vivimos nosotros en una democracia. Cuando vemos gente que dice es que vivimos en una dictadura y todo, lo hace por términos políticos y politiquería en este caso, ¿no? Ojalá ustedes cuando tengan edad para votar y todo eso, no caigan en esas cuestiones de la politiquería y chafa, ¿no? Más bien hay que saber votar los partidos,
ir a ver qué candidatos, revisar, ¿no? No votar porque me cae mal el candidato, sino porque te convencen o no sus propuestas y todo. Pero bueno, ahora es difícil, ¿eh? Ahora está en la sociedad mexicana y en realidad la sociedad en el mundo está muy complicada, ¿no? En este caso, pero muy complicada. Hoy lo platicaba con otros chicos de la licenciatura y entonces sí, ellos mismos se sorprenden, ¿no? De lo difícil que están las cosas en el mundo, ¿no? Con los políticos. Muy bien, entonces eso es lo que, ese es como el contexto de lo que vamos a ver. Entonces, uno de lo que se funda la democracia, más allá, en este caso, pues sí, del rollo de las elecciones, es decir, la democracia no solamente es ir a votar, o sea, no es eso. ¿No? La democracia es estar atenta a lo que hacen los políticos, los gobernantes, tomar decisiones, participar con alguien más, por ejemplo, organizarnos, protestar cuando las cosas están bien, mal, perdón, reconocer cuando las cosas están bien hechas, en fin. Entonces, obviamente las democracias son más complejas. O sea, la democracia no se acaba el día que uno va y vota por el presidente o los diputados. No, es algo más que eso, ¿no? Entonces, eso sería uno de los elementos principales de la democracia. Muy bien. Eh, Ahora, la democracia genera una serie de valores. Por ejemplo, aquí tenemos como esto, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos aquí la confianza, ¿no? Tenemos, aquí se genera confianza a nivel político. A ver, déjame pasar aquí el simbolito este. Aquí, ahí está, ¿no? Tenemos confianza a nivel político, es decir, la confianza entre los ciudadanos. La democracia trata de que las cosas sean iguales, ¿no? Pero a ver, ¿ustedes qué piensan? Eh, ¿Creen que hay una diferencia entre el término de igualdad, ¿no? ¿Es lo mismo igualdad que equitativo? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Una cosa es ser, iguales, o sea, por poner un ejemplo, a mí me dan un peso y al otro le dan un peso, y por ejemplo, cuando eres equitativo, la equidad ya, o sea, no es igualitario casi nunca, pero es como con base a tu, mm, no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, cuando a mí me lo explicaron era algo así como igualdad era, ajá, que te daban lo mismo y equidad era que te daban conforme lo que necesitabas. O sea, no sé, si mides 1,70 y necesitas un banco para ver un partido de 20 centímetros Ajá, ajá. y el otro mide 1,80, pues no necesita un banco. O sea, no son igualitarios, pero no necesita un banco. Exactamente, exactamente. Incluso hay un meme, ¿no? Muy padre de eso, ¿no? De que hay una barda, hay un partido de fútbol acá, y hay una barda, y aquí hay, en este caso, les dan tres bancos, ¿no? A personas con diferentes estaturas. Entonces, el más alto, pues ni lo necesita, el otro, pues puede ver, pero hay otro muy bajito que no alcanza a ver el partido aquí, ¿no? Entonces, eso es una confusión, estos serían iguales. Cuando es equitativo, es que, por ejemplo, al más alto, tenemos la misma barda, el más alto no necesita banco, puede ver ahí, ¿no? El otro, pues tiene su banco a su medida, y el otro, el más chiquito, tiene un banco más alto para que pueda ver. Y entonces los tres están viendo, pueden estar viendo el partido a través de la barda. Entonces, eso es lo equitativo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en un régimen político no se aspira a la igualdad, es decir, aspirar a la igualdad de las cosas es muy desgastante, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, es que los países comunistas tienen a todos igual. No, ni hay países comunistas, ni China es comunista, ya lo vimos, ¿no? Es un capitalismo muy extraño, pero, por ejemplo, las sociedades, en este caso equitativas, son sociedades como, por ejemplo, la danesa, la finlandesa, la sueca, que han logrado, por ejemplo, tener un control entre la gente que es muy rica y la gente que es, en este caso, que es pobre. Los niveles, en este caso, por ejemplo, no hay muchos ricos,
pero tampoco hay pobres, porque lo que tienen es una clase media, ¿no? Una clase media fuerte. O sea, la clase media no tiene estos lujos súper ricos, pero tampoco hay estos pobres que no tienen absolutamente ni para dormir. Entonces, obviamente esto es equitativo, ¿no? Y una persona que piensa en términos, por ejemplo, es que hay que ser, que todos sean iguales, iguales en qué, en que todos sean ricos o que todos sean pobres, ¿no? En este caso. O sea, en dónde nos quedamos. Entonces, obviamente no es el mismo término. Entonces, por ejemplo, la democracia lo que hace es que genera este tipo de discusión, por ejemplo, sobre si es igual o desigual, ¿no? Como si está, si hay libertad o no hay libertad. Entonces, por ejemplo, cuando aquí en México dicen algunos, ¿no? Por ejemplo, algunos periodistas que antes tenían, bueno, eran muy amigos de los presidentes y todo. Dicen, es que no tenemos libertad de expresión. Dicen, sí, no tienen libertad de expresión, pero lo dicen en todos los medios que escriben y está, ¿no? Y dices, bueno, si no hubiera libertad de expresión, ni siquiera lo pudieras decir, ¿no? Nadie podría decir nada. Entonces, obviamente estos son conceptos así como esto, la esperanza, la justicia, los derechos humanos, derechos civiles, la dignidad, ¿no? La prosperidad y paz. Todo esto en teoría, ¿no? Es a lo que aspira un sistema con democracia, ¿no? Obviamente la democracia en México es una democracia muy incipiente porque, ¿se acuerdan que en la historia vimos, en la historia de México, que durante 80 años gobernó pues un solo partido, ¿no? O sea, una sola visión, había solamente una visión del mundo. Y entonces, obviamente, después de caer esto, en las elecciones había fraude, se hacían muchos fraudes electorales, en fin. Entonces, después de esto, de tener otro tipo de gobierno, por ejemplo, como los gobiernos del PAN o ahorita estos de Morena, en fin, ¿no? Luchar contra esto, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, la democracia, por eso la democracia en México es muy nueva. Se llama incipiente democracia la mexicana, porque es muy nueva, estamos aprendiendo todavía a vivir con ello. Y hay otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que llevan 200 años con su democracia, es una democracia consolidada, fuerte, robusta. Sí, tiene personajes como Trump hace 2 años, hace un año, pero la democracia gringa es más fuerte que eso, incluso la pudieron sacar a Trump del poder, ¿no? Que estaba haciendo unos años. Y tan consolidada está que así como echaron a Trump en el año pasado, puede regresar en 3 años, ¿no? O en el 24, pudiera volver a ganar otra vez la presidencia este hombre, ¿no? Entonces, esas son las cosas que son de la democracia que hace, ¿no? Entonces, unas características que les preguntan a ustedes en el examen acerca de las características de la democracia, pues es que tiene responsabilidad civil, es decir, cada uno de nosotros pues tiene responsabilidad, en este caso, con lo que hace, pero también con tus vecinos, con tu familia, ¿no? Con tus compañeros de escuela, en fin, ¿no? También la democracia puede llegar a las escuelas, es decir, cuando votan, a cosas así como votar por la reina de la primavera o votar por la reina del baile, en fin, eso también es responsabilidad civil. Valores democráticos, o sea, respetar cuando ganan o pierden, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hacer fraude electoral, respetar los resultados, eso es muy, muy importante. Otra característica es garantía de derechos y bienestar común, es decir, que no lleguen dictadores que quiten, en este caso, los derechos elementales, ¿no? Y que todos estemos en un estado de bienestar. La democracia descentralizada, este es muy importante porque es que, por ejemplo, cada estado de la República Mexicana tiene sus propias elecciones, ¿no? No todo se dicta desde aquí, no todo lo dice el presidente, ¿no? Sino también cada estado vota por sus diputados, por su gobernador, en fin, ¿no? Participación política es que cada uno de nosotros puede elegir o no, ¿no? Formar parte de un partido político, hoy participar en marchas, manifestaciones, mítines y todo,
¿no? Dependiendo de lo que se quiera. Entonces, o la tendencia que uno tenga. Entonces, así como en México hay gente que vota por el PAN, por el PRI, por el PRD, por Morena, en fin, cada uno de ellos lo hace con plena conciencia, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Y luego tenemos estos principios constitucionales que las democracias están basadas en un documento en principal que se llama Constitución política. Y obviamente, entre mejor diseñada esté una constitución, pues es mejor cómo se lleve a cabo. Por ejemplo, la constitución mexicana tiene tantos cambios, o sea, pero tiene cambios brutales que pues ya no se sabe, ¿no? ¿Cuántos cambios hay? Hay como 800 cambios en la constitución ahora que distan de la constitución original. Y estos de los modelos democráticos, como decíamos, ¿no? Hay algunas democracias, no todos los estados democráticos se vota igual. Por ejemplo, hay unas democracias como Estados Unidos que tiene una democracia basada en delegados. Es decir, cada estado de la Unión, ¿no? Se vota por un delegado. Y luego estos delegados van y se reúnen, por ejemplo, los delegados del Partido Demócrata o los delegados del Partido Republicano, según los que hayan ganado, y ya deciden ellos quién es el presidente, ¿no? Entonces, esto es muy importante, esto se llama una democracia indirecta. Aquí en México, por ejemplo, en México es una democracia directa, es decir, cada uno de nuestros votos gana el presidente el que tenga la mayoría, o sea, puede ganar por un voto, ¿no? Digamos que lo más cercano, o donde estuvimos más complicados, fue en el 2006. En 2006 hubo las elecciones donde ganó, o se piensa que se ganó Felipe Calderón, ¿no? Que le ganó a AMLO. Y en este caso, por el porcentaje que le ganó fue por punto 56, ¿no? O sea, esa fue la diferencia entre Calderón y AMLO. Entonces, por un voto, pues puedes perder, ¿no? Y hay otro tipo de democracia o de modelo que se llama de segunda vuelta. Entonces, por ejemplo, el domingo va a haber elecciones en Colombia. Entonces, por ejemplo, primero hay muchos candidatos, ¿no? Hay como 6 candidatos. Entonces, ningún candidato llega al 50% de los votos. Entonces, después de aquí salen los dos que ganen, o sea, los dos que obtuvieron más votos, se van a una segunda vuelta donde ya nada más participan ellos dos, y ahí sí ya gana uno por más del 50%, ¿no? O sea, no hay manera de que uno gane por menos del 50%. Y entonces, esa es la segunda vuelta. Entonces, no sé, ¿a ustedes cuál les gustaría más? Por ejemplo, este de Estados Unidos, este de México, este de Colombia. Bueno, este de Colombia también se utiliza en Francia. ¿Cuál les parecería a ustedes correcto? Yo creo que el de Estados Unidos, tal vez. El de Estados Unidos es muy robusto y el problema que tiene ahorita Estados Unidos con este modelo es este, ¿no? Que, por ejemplo, el de Estados Unidos no gana el candidato de voto popular, ¿no? O sea, vamos a ponerlo así, ¿no? Clinton, ajá, Hillary, ¿no? Hace 4 años, Hillary Clinton, ajá, y Trump, ¿no? Entonces, Trump, en este caso, tuvo apenas el 48% del voto popular y Hillary Clinton tuvo el 52%, ¿no? Del voto popular. Entonces, obviamente, si fuera en México, la que ganaría sería Hillary Clinton, porque tuvo 52% del voto popular. Pero ¿por qué no fue presidenta? Porque los estados, ajá, tienen representantes. Entonces, según los votos que obtenga, en este caso, cada estado tiene representantes. Por ejemplo, Texas tiene 20 representantes, ¿no? California tiene 50. Nueva York tiene veintitantos, tiene 30, ¿no? Entonces, cuando se llega a la convención, para que un presidente de Estados Unidos gane, necesita tener 256 votos, ¿no? De estos, de los representantes. Entonces, más bien, Trump lo que hizo fue ganar los estados donde había más
en este caso delegados, ojo, no votantes, sino más delegados. Entonces pudo obtener los suficientes delegados para ganar, ¿no? Aunque el voto popular no fuera menor. Sí, Ujú. Estados Unidos tiene sus problemas, igual como que nada más tienen dos, como, o sea, liberales y conservadores, que también es como Exacto. que es un problema también a veces. Exactamente, tiene dos partidos, el republicano y el demócrata, y por ejemplo, vieron lo que pasó hace unos días, ¿no? Esta masacre que hubo en esta escuela. Entonces, por ejemplo, este tipo de masacre se da porque cualquiera puede comprar un arma, ¿no? Cualquiera puede ir y comprar una pistola y todo. Pero eso es parte del partido republicano, es decir, los más conservadores, ¿no? Y obviamente cambiar ese tipo de reglas es muy difícil porque al ver solamente dos partidos, pues obviamente las reglamentaciones y las negociaciones se hacen muy complicadas, ¿no? Entonces, tanto así que mejor deciden no entrarle al tema, ¿no? Los mismos partidos, ni el mismo presidente se atreve a tocar esa cuestión de que voten por quien, bueno, porque tengan armas, ¿no? Todos. Muy bien. Entonces, aquí veamos viendo. Entonces, el Estado, ajá, que es en este caso, no hay que confundir dos términos. Una cosa es cuando decimos el Estado mexicano y otra cosa es cuando decimos el gobierno mexicano y otra cosa es cuando decimos el país, ¿no? Mexicano. Entonces, cuando hablamos del Estado, hablamos prácticamente de estos dos, es decir, ahí los incrustamos. Un Estado, ¿no? Tiene un gobierno, tiene una serie de habitantes y tiene un territorio. Entonces, por ejemplo, esto es el Estado. Uh-huh. Entonces, el Estado tiene todo este territorio, todo este es el territorio de aquí. Tiene población que está acá adentro y tiene un gobierno que administra todo ello. Eso es cuando hablamos de Estado. Cuando hablamos de gobierno, solamente estamos hablando de el que administra los bienes, es decir, los gobiernos van y vienen. El Estado mexicano se queda, pero los estados van y vienen. Entonces, por ejemplo, podemos tener, ahorita está este presidente, está el gobierno de Morena, ¿no? Pero también hubo el gobierno del PAN, o también estuvo el gobierno del PRI. Entonces, obviamente, es muy importante, ¿no? No confundir al gobierno, que es temporal, con el Estado que es permanente, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y obviamente el Estado mexicano es una democracia republicana donde está dividido el poder en tres áreas, poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Entonces, aquí pasamos acá. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace cada uno de los poderes? Prácticamente los tres poderes se rigen por un elemento fundamental que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, esta Constitución, acuérdense que surge en 1917, ¿no? Y esta Constitución lo que nos hace es reglamentar toda la vida que tenemos, las leyes. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren ser abogados, van a ver primero que primero es la Constitución. Después de la Constitución, en este caso, están las leyes, ¿no? Leyes secundarias. Y luego de las leyes secundarias están los reglamentos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la Constitución nos dice, ¿no? Hay libre circulación. Luego la ley secundaria nos dice, la libre circulación corresponde a que las personas, ¿no? Pueden circular por las carreteras y los caminos de México. Y luego los reglamentos nos dicen, para circular hay vías libres, ¿no? Y hay vías de cuota. Y las vías de cuota se cobra tanto y tanto y tienen estos reglamentos. Entonces, obviamente la Constitución marca la ley general, o sea, la idea general, la ley secundaria es la que ya va a poner énfasis en algo particular y el reglamento ya son los detalles de cada una de estas leyes. Así se maneja. Ahora bien, entonces la Constitución. Y está dividido en tres, ¿no? Poder ejecutivo, el nombre lo dice, ejecuta. Ajá.
ejecuta en este caso y por lo tanto administra, ¿no? Ejecuta y administra los bienes. Es decir, un presidente como tal, un presidente es simplemente un administrador, ¿no? Entonces, él es el que decide. Claro, lo tiene que hacer con base a cuestiones políticas, ¿no? Y negociaciones y todo, pero prácticamente ese es un presidente, ejecuta. Y el presidente tiene un gabinete. Ajá. El gabinete se le conoce así a los que lo ayudan. Entonces, por ejemplo, está el secretario de Hacienda, el secretario de Marina, el secretario de Economía, el secretario de, no sé, de Obras Públicas, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, estos son los que le ayudan a él a ejecutar. Luego está el poder legislativo, que también viene de la palabra legis, ¿no? Legis es ley. Entonces, lo que hacen los diputados, en este caso, y en este caso los senadores, ahorita vamos a ver de qué se difieren, es que hacen leyes. Entonces, ellos son los que hacen las leyes. Y entonces dicen, es que hay que hacer una ley para reglamentar la entrada a las escuelas, hay que la ley para el litio, la ley del agua, en fin, y entonces ellos la tienen que hacer. Y una vez que hacen las leyes, se las mandan al Ejecutivo para que las cumpla, ¿no? Y el Poder Judicial son toda la parte de los jueces, en este caso, y en este caso, jueces, magistrados, en fin. Entonces, cuando hay un problema, por ejemplo, entre los diputados y senadores y, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial es el que decide quién tiene la razón, si estos o estos. Todo lo acabamos de ver, ¿no? Hace unos días, cuando vino la votación de la ley energética y los diputados metieron unas controversias para que el legislativo no lo pudiera hacer. A su vez, el ejecutivo mandó a hacer controversias contra los diputados, en fin, ¿no? Y ahí tuvieron un pleito. Entonces, básicamente eso la gente ni siquiera se debe de asustar porque pasen este tipo de cosas, porque es lo más normal que suceda. Lo estamos viendo ahorita con el Tren Maya, ¿no? Es que uno se construye el Tren Maya, unos dicen es que no queremos, otros que sí, y yo es que te voy a mandar un amparo, en fin, pero eso es lo más normal que sucede en las democracias, ¿no? Entonces, eso sí, nunca hay que perderle el miedo en este caso, a la democracia, ¿no? Entonces, decíamos que la Constitución es el documento más grande, es el documento, en este caso, base para poder establecer, en este caso, las leyes, ¿no? Y obviamente esto, ojo, porque esto viene en su examen, ¿no? Este artículo, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son los artículos principales, pero este artículo es el que marca la división de poderes entre este Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿no? A su vez, los artículos 115 y 116 también nos dice que se debe dividir el poder en estatal y municipal. ¿Qué significa esto? Por un lado, tenemos división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, pero tenemos algo que se llama nivel de poderes, ¿no? Ojo, son diferentes. División de poderes que nivel de poderes. Cuando yo digo nivel de poderes, me refiero a que tengo un poder federal, ¿no? Es decir, el presidente gobierna en todo el país y las leyes federales aplican en todo el país. O sea, si vas a Guadalajara, vas a Cancún, vas a lo que quiera, ahí aplica. Luego tenemos unas leyes que son estatales, ¿no? O en este caso, poder estatal. Es decir, que solamente lo que dice el gobernador de Jalisco aplica para Jalisco. Lo que dice el Congreso de Jalisco solamente aplica para Jalisco. Una vez que atraviesas los límites, pues obviamente ya no lo puedes estar. Y luego tenemos el municipal, ¿no? Entonces, por eso tenemos presidentes municipales. ¿Por qué? Porque el presidente municipal gobierna un municipio, también pone reglas para ese municipio que por muy chico que sea, solamente aplican ahí y si quieren, en este caso,
está un municipio acá y otro municipio acá, entonces tienen que hacer otro tipo de leyes. Lo vemos aquí, por ejemplo, aquí no tenemos municipios, aquí en la Ciudad de México, acá tenemos alcaldías, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la alcaldía donde yo vivo, que es la alcaldía Cuauhtémoc, por ejemplo, tenemos un alcalde, una alcaldesa que se llama Sandra Cuevas, que mandó a borrar todos los puestos, ¿no? Todos los carteles así que decían jugos, taquitos y todo, los mandó a borrar para poner simplemente el sello de la, de la, de la delegación. Entonces, eso solamente lo puede hacer en la alcaldía, ¿no? O sea, no lo puede hacer ya cruzando aquí la avenida, esta avenida Circuito Interior, y ni allá pasando el viaducto, en fin, ¿no? O sea, los límites de la alcaldía, todo no lo puede hacer. Muy bien, entonces eso sería la parte de la Constitución, las leyes y las divisiones, en este caso, de los gobernantes. Y luego decíamos ya que tenemos el Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo en este caso tiene este ordenamiento de que, pues sí, solamente tiene un poder de 6 años, que es mucho, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el Poder Ejecutivo dura 4 años, pero puede reelegirse otros 4 años, es decir, en total puede hacer 8. Pero lo acabamos de ver, ¿no? El año pasado, Trump hizo 4 años, se quiso reelegir y no pudo, ¿no? Entonces, obviamente, pero sí se puede reelegir, después de pasar otro periodo, puede volver a reelegirse. O sea, porque máximo puede gobernar 8 años. Entonces, por eso puede reelegirse Trump en 3 años, ¿no? Y bueno, no hay reelección en México, elección directa, se necesita en este caso tener mínimo 35 años. Hemos tenido presidentes muy jóvenes, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, cuando tenía 39 años ya era el presidente, ¿no? Estaba muy joven, pero también hemos tenido presidentes muy grandes, ¿no? Entonces, no es necesario en los presidentes que tengan, en este caso, mucho dinero ni nada, es decir, pueden salir, pero sí deben de tener mínimo una licenciatura, ¿no? O sea, sí importa y sí deben de tener mínimo una licenciatura. O sea, si no la tuvieran, o sea, si cualquiera de nosotros, por ejemplo, como hace unos años, ¿no? Hubo una mujer indígena que quiso ser presidenta, no tenía licenciatura, no habría impedimento, perdón, para hacerlo, pero sí se le complicaría un poco ahí la cuestión, ¿no? Muy bien, entonces eso es. Y ya casi vamos, ya casi terminamos aquí. Ahí tenemos esto, ¿no? El poder legislativo. El poder legislativo lo tenemos dividido en dos cámaras. La Cámara de Diputados, y la Cámara de Senadores. Muy importante esto se llama Congreso cuando se unen. Todos los diputados, en este caso tenemos 500 diputados. Y de senadores, la Cámara de Senadores, tenemos 164 senadores. Y entonces, obviamente, estos 300 diputados, nosotros vamos a ver que ellos se dedican básicamente a hacer los presupuestos, ¿no? Hacen presupuestos. El presupuesto se llama de ingresos y egresos. Es decir, cómo va a ingresar el dinero al gobierno y cómo va a gastar ese dinero, ¿no? Esto lo hacen, en este caso, los diputados. El Senado se dedica más a la política exterior, en este caso del país, y también, en este caso, los diputados hacen leyes y se la tienen que mandar a los senadores. Y si los senadores no aprueban esas leyes, se las regresan a los diputados, las corrigen y luego las vuelven a mandar. Si no las vuelven a aprobar, entonces esa ley se guarda hasta que cambie la legislatura y vengan otros diputados y otros senadores. Ahora, los diputados se eligen por 3 años, ¿no? Es decir, solamente cada 3 años se votan diputados. Y los senadores, ellos duran 6 años, lo mismo que el presidente, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora vamos a ver cómo está compuesta, en este caso, la Cámara. Entonces, lo ponemos aquí, ¿no? Toda la Cámara de Diputados, decimos que tenemos 300 diputados directos y 300 que se llaman
Plurinominales en conjunto nos dan en este caso 500. ¿Cómo es eso de 300 diputados directos? O sea, el país, ajá, el país, por ejemplo, aquí en México, está dividido, ajá, en 300 distritos. Se llaman distritos electorales. Aquí es independiente de del poder ejecutivo y legislativo, cualquiera de esas cosas. Es decir, tenemos 300 distritos y se vota por cada uno por cada diputado por un distrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí votan y llegan, en este caso, 300 directos. Los plurinominales se llaman también de representación proporcional. Estos diputados llegan para no dejar a los partidos minoritarios sin representación. Entonces, por ejemplo, si Morena, por ejemplo, ¿no? Morena gana el 60% de los votos, pero por ejemplo el PRD, ¿no? El PRD gana apenas 2% de los votos, entonces al PRD se le dan unos diputados, para que den cuenta que se les dan 10 diputados plurinominales para que tenga representación, es decir, para que no el partido mayoritario tenga todos los representantes, sino que también tenga una representación y represente a ese 2%, ¿no? Que quedó ahí. Entonces, básicamente hay países, por ejemplo, como volvemos al modelo norteamericano, no tiene esto. En Estados Unidos votas por un diputado o en este caso por un representante de manera directa. No hay, en este caso, plurinominales, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos los senadores. Vamos con los senadores y borramos esto y ahora vamos para acá. En los senadores, ajá, tenemos, perdón, 128 senadores, se escogen en este caso 4 por estado. Y se eligen 4 por estado, 2 de manera, es un poquito más complejo, a ver, déjame traer la pluma, ajá, se escogen 4 por estado, ¿no? 4 por estado. Y entonces, por ejemplo, 2 son de manera directa, ¿no? Uno proporcional y otro que se llama indirecto, ¿no? O en este caso es un senador donde, por ejemplo, para una minoría, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, ganaron los de Morena, ganaron todo, entonces se les da los 2 directos, ¿no? Pero para compensar, en este caso también se les da uno plurinominal, porque son la mayoría. Y el partido que quedó en segundo lugar, entonces se les da un diputado, ¿no? En este caso. ¿Para qué? Pues para que no todo quede en la mayoría, sino para que las minorías también tengan un representante. Y esos, les digo, duran 6 años, ¿no? Muy bien. Entonces, y pues obviamente estos son, los senadores son vistos como de mayor prestigio, ¿no? O mayor peso. Muy bien. Y el Poder Judicial, que son los jueces, ¿no? Está compuesto toda una estructura muy interesante, donde tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Luego la Suprema Corte tiene a su vez magistrados, ¿no? Magistraturas, tiene 5, y cada magistratura se refiere a diferentes asuntos como de lo familiar, lo civil, lo penal, lo administrativo, en fin, lo electoral, ¿no? En fin. Entonces, obviamente, estos magistrados a su vez tienen otros secretarios, en fin. Pero los importantes son estos, ¿no? Los que componen la Suprema Corte, que son 11 ministros, ¿no? Estos manda el presidente, manda una terna, por cada ministro manda una terna con 3, y de eso los senadores, ojo, los senadores escogen uno, ¿no? Y que se compone y van componiendo estos 11. ¿Y por qué 11? Pues para cuando voten, ¿no? No quede, si hay un empate, haya un criterio de desempate, ¿no? Siempre hay este criterio de que alguien pueda desempatar las cosas. Muy bien. Y estos también están muy digamos, ahora están en la mira pública, ¿no? Muy importante. Y con esto acabamos. También tenemos parte de la democracia y parte de nuestro sistema democrático es tener partidos políticos, ¿no? Entonces los partidos políticos básicamente que ahora compiten, que ahora tenemos, en este caso son
Pues el PRI, que es el partido más viejo, ¿no? El Partido Revolución Institucional, está en este caso aquí, no están por orden histórico. Luego está el PAN, ¿no? Que es, de hecho, el segundo partido más viejo. Luego está Morena, ¿no? Que es el partido ahorita en el poder, el partido mayoritario. Está el PRD, que Morena se nutrió de la gente que se salió del PRD. Está el Partido Verde Ecologista, que ni es verde ni son ecologistas, son un negocio muy extraño. Luego está el Partido del Trabajo, que también es un partido de izquierda, es decir, de corte socialista, ¿no? Y por eso tiene aquí la estrellita y todo. Es, digamos, un partido más radical. Movimiento Ciudadano es un partido muy parecido al PAN, nada más que tiene las mismas ideas, pero es un partido más común que el PAN. Y bueno, estos partidos ya no existen, ¿no? El Partido de Encuentro Social, Redes Socialistas Progresistas y Fuerza Social, todos estos partidos ya perdieron su registro en las elecciones pasadas porque para conservar el registro tienen que tener 3% de los votos, ¿no? Entonces, estos partidos no alcanzaron ni siquiera el 3% de los votos. Y se piensa que en 2 años más que vengan elecciones, por ejemplo, estos partidos como el PRD, por ejemplo, el PRD o el PT puedan perder también su registro, porque son partidos con los cuales la gente vota poco, ¿no? Muy bien, bueno, pues con esto terminamos, ¿no? Nuestra parte de civismo, en sí terminamos ya toda la parte de las materias y la próxima semana vamos a comenzar con sesiones de lunes a viernes. No se asusten, no van a ser sesiones pesadas, nada, porque ya son repasos y vamos a hacer mucho trabajo de test. Vamos a estar trabajando test, ver los videos, haciendo repaso de lo que nos funciona y no, en fin, ¿no? Y ya prácticamente entramos en la recta final de nuestro curso. Muy bien, pues bueno, nos vemos entonces el próximo lunes, igual a las 5. Tengan buena tarde, buen fin de semana y al ratito les mando el video de la sesión de hoy. Bye, profe. Gracias.